la plataforma Zoom. Ella es Inés Alarcón. Ella es presidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad. Sebastián, por favor, para que procedas con la entrevista. Muchas gracias. ¿Nos escucha? Buenas tardes, estimada Inés. Muchas gracias por aceptar la entrevista aquí en la radio. Ahora vamos a hacer preguntas sobre la coyuntura política y el tema legislativo. Teniendo en cuenta la situación actual de la Asamblea Nacional y las comisiones especializadas sobre este nuevo proyecto de ley, que aquí se conversaba con un experto en el tema jurídico, desde su posición, ¿cómo podemos desde la ciudadanía, desde el gobierno, transmitir toda esta información certera sobre este nuevo proyecto de ley que intentan pasar a un próximo debate con las correcciones realizadas hacia la ciudadanía? Sebastián, buenas tardes, un saludo afectuoso a toda la audiencia, gracias por esta amable invitación. Bueno, lo que primero hay que comenzar puntualizando es que este proyecto de ley responde a una realidad innegable y crítica en nuestro país. Enfrentamos un conflicto armado interno cuyo principal motor es la economía criminal. Estamos ante una violencia que no es casual ni tampoco desorganizada, más bien es completamente estructural, financiada y profundamente anclada en las lógicas del poder económico ilícito. ¿Qué busca este proyecto de ley? Es clave, ¿no? Hay dos ideas centrales en las cuales el presidente de la República se ha enfocado, justamente conectado a la realidad de lo que vive en nuestro país y la respuesta del Estado frente al conflicto armado interno. Penalmente podemos ver que se establecen regímenes para combatir los delitos asociados a los grupos armados organizados y tributariamente promover la colaboración del sector privado mediante incentivos fiscales, en este caso las donaciones, y a través de ello también en las zonas de seguridad, la reactivación económica en las zonas afectadas. Así es muy importante la explicación que usted menciona. Ahora va el tema ya del fondo del texto. Si bien por primera instancia el proyecto fue presentado como un tema económico para desarticular las economías criminales, ahora es puesto con un título de economía solidaria. Finalmente, ¿de qué manera puede encontrar la unidad de este proyecto? Porque se han hecho algunas observaciones, tanto el tema de, digamos que los policías pueden entrar a la casa sin orden judicial, lo cual ya está en el estado de excepción. Ya se quitó el tema de que sean objetivos militares, los vehículos sin placa y con vidrios polarizados. Ahora la pregunta es, como lo escuchaba Leonidas previamente, el tema social. ¿Cómo podemos incluir estos grupos que son afectados por las economías criminales? No solo es el Estado que ya le ha declarado la guerra, sino las personas que son víctimas colaterales de este conflicto armado interno. Justamente por ello es importante esta articulación entre el sector público y privado. Por eso es importante que se establezcan estos mecanismos de participación y corresponsabilidad nacional y a través de ello le permiten a los ciudadanos y a las empresas fortalecer de forma directa la capacidad operativa, por ejemplo, de nuestras fuerzas del orden, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, mediante estos aportes y obviamente con el reconocimiento por ejemplo, en este caso del impuesto a la renta. Lo que se busca aquí es que la sociedad también sea corresponsable de la seguridad nacional, porque la seguridad no es un tema que solo le depende al Ministerio de Interior, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. La seguridad es un tema integral que conlleva que todos los aspectos caminen en un solo articulado para que se puedan ver los resultados. Depende de Fiscalía, depende del sistema de justicia, depende de la sociedad como tal. Por eso el nombre de Ley de Solidaridad Nacional no es un proyecto más. Lo que busca este proyecto de ley es cortar este flujo económico, pero también a través de la corresponsabilidad social. Y justamente para estos sectores que han sido tan afectados con los grupos de delincuencia organizada, como son las zonas costeras, como son las zonas fronterizas, lo que busca es darle estas zonas para que puedan haber reactivación económica, porque no se trata solo de armas, no se trata solo de muros, se trata de recomponer también el tejido social, y es lo que nos falta en el país. El presidente hoy está seguro al conocer el territorio de que sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay desarrollo. Y por eso este proyecto de ley lo que viene es a poner mano dura y mano firme contra los grupos de delincuencia organizada,
pero también viene a decirnos que hay trabajo que se viene haciendo en corresponsabilidad con la sociedad civil, y a base de esto vamos a poder tener en realidad lo que más buscamos los ecuatorianos, que es seguridad. Así es, asambleísta, lo que usted menciona es importante, el tema de sentido social hacia los más afectados especialmente por este conflicto armado interno. Ahora mi compañero Leonidas le doy la palabra. Gracias, Sebastián. Asambleísta, ¿cómo está? Buenas tardes. Ustedes empezaron ya hoy justamente el tratamiento de estos cambios, estas propuestas que hay de las otras bancadas. ¿Cuánto se pudo acoger los cambios principales que han recibido ustedes en este proyecto de ley de solidaridad que se llama ahora, en donde justamente habían discrepancias en algunos sentidos en la parte constitucional de lo planteado en el cuerpo legal originalmente enviado? ¿Tienen ya más o menos bosquejado cuáles son los cambios principales que están haciendo, recogiendo esas observaciones que han hecho sus compañeros legisladores de otras bancadas, Inés? Sí, bueno, en efecto, justamente para ello es el debate, ¿no? Para ello podemos disentir, podemos debatir, estar de acuerdo en algún articulado o mejorarlo a beneficio de la ciudadanía, y eso es lo que hemos hecho el día de hoy en el informe de primer debate. Había temas que eran de preocupación, como el indulto anticipado a los policías y militares, el allanamiento sin orden judicial, también lo que era la exclusión al aplicar la prisión preventiva, el arresto domiciliario, el grillete a policías y militares, que se va puliendo conforme se va dando el debate, que se va puliendo conforme se trabaja en la mesa legislativa. También se ha tenido, a más de los legisladores del día de hoy en sus observaciones, ya se ha trabajado en la mesa legislativa con la sociedad civil, con expertos nacionales, internacionales, con la academia, con las fuerzas del orden también que han estado presentes en la mesa legislativa, y en base a ello se puede sacar una ley o un marco normativo que nos permita atacar a las estructuras criminales, que es la principal preocupación del presidente de la República al estar al frente en esta guerra contra el narcotráfico, y de ahí se puede destacar ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el indulto anticipado es clave que queden excluidos delitos graves como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada y la corrupción. Y aquí también es clave indicar que el indulto no impide las investigaciones, la responsabilidad del Estado, ni las reparaciones a víctimas. Entonces, eso queda claro y queda expresamente en los articulados. Inés, y dentro de este articulado que se está cambiando, que se está justamente parlamentando dentro de la Asamblea Nacional, ¿eso significa de que podrían tener ustedes ya el respaldo, la votación para asegurar la aprobación de esta ley con los cambios que están haciendo, incluso entiendo votos de la propia Revolución Ciudadana que también ha hecho sus observaciones? Por supuesto, y aquí no debería oponerse ninguna bancada ni ningún legislador. Todos estamos aquí para hablar por nuestras provincias y las situaciones de violencia que vivimos en cada una de ellas. Por eso es importante que los legisladores se apersonen de enviar sus observaciones, de enviar lo que sería mejor para sus provincias en cuanto a seguridad, en cuanto a lo que ofrece este proyecto de ley tan importante. No debería haber oposición por oposición o simplemente por oponerse. Más bien aquí lo que nosotros ya hacemos un llamado es a que existan estas observaciones con el fin de mejorar la norma y con el fin de que sea una norma conectada a la realidad y podamos ver resultados pronto en cuanto a la seguridad nacional del país. Vuelvo a repetir, sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no hay inversión, no hay empleo, no podemos dinamizar nuestra economía, y es lo que ahora debemos centrarnos como país, en crecer económicamente, en las fuentes de empleo. Ya hemos pasado por un proceso de transición en donde se ha encontrado un Estado con menos 4.500 millones de dólares, en donde se ha podido establecer ya la caja fiscal para poder seguir trabajando y poder en orden la casa desde adentro. Es el momento de que nos pongamos con la responsabilidad. Después de la seguridad, que es la principal preocupación de los ecuatorianos, viene el empleo. Entonces comencemos a allanar el camino para que venga más inversión a nuestro país, para que nosotros somos un país de emprendedores, para darle esas facilidades a nuestros ecuatorianos que puedan emprender, que puedan trabajar sin el miedo de ser asaltados, extorsionados, vacunados. Eso es lo que queremos a través de la legislatura. Por eso ningún legislador ni ninguna bancada debería oponerse a este proyecto de ley tan importante. Así es, y obviamente más allá de las cuestiones de forma es el tema de fondo, que todos los ecuatorianos quieren el clamor es ese, que se combata a la delincuencia, a los grupos de delincuencia organizada, que se elimine justamente esa inseguridad, los secuestros, las vacunas. Jorge Escobar, mi compañero, va a continuar con más inquietudes. Inés, Jorge. Gracias, Leonidas. Asambleísta, un gusto saludarla desde Guayaquil, espero esté bien. Yo quería un poco tocar dos temas, a ver si los dosificamos.
por un lado, la inteligencia. Usted probablemente me va a decir, bueno, ese criterio todavía no se ha contemplado en este proyecto de ley. Si nos acordamos, usted sabrá, como asambleísta, que hay un proyecto que estuvo bajo el análisis del Parlamento, que se propuso en el gobierno de Guillermo Lasso, y no se ha movido nada sobre el tema. ¿Por qué planteo la inteligencia? Porque esta lucha anticriminal necesita también ese brazo potente, interconectado, es decir, que desde lo que hoy existe como el CIES, el Sistema de Inteligencia Estratégica, el Sistema Nacional de Inteligencia Estratégica, en la práctica exista esa interacción, ese concepto intersectorial entre la misma oficina de inteligencia con superintendencias de bancos, de compañías, servicio de rentas internas, aparte la unidad de la lucha contra el lavado de activos en la Fiscalía General del Estado, la UAFE. Es decir, hay que fortalecer la inteligencia. ¿Ha sido suficiente lo que tenemos hoy? Porque en todo conflicto, y usted lo sabe, en cualquier conflicto armado a nivel internacional o en este conflicto interno contra las mafias, la información, la inteligencia es poder. Qué bueno que apuntemos a este tema tan medular como lo es el sistema de inteligencia, y le comento que desde la Comisión de Seguridad nosotros enviamos ya la primera ley de inteligencia para el país. Esperamos que el presidente Olsen lo ponga ya en el pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana y poder debatirlo. Por supuesto que el tema de la inteligencia es un tema medular, es el tema principal. Nosotros como país no nos anticipamos, nosotros solo reaccionamos a los temas de seguridad nacional. Es importantísimo que haya este sistema que se mantenga interconectado, que se mantenga articulado y que sea estratégico, pero todo nace desde la anticipación. Y eso es lo que lamentablemente nosotros como país no lo hemos tenido. Hemos enviado este proyecto de ley justamente para articular las diferentes inteligencias, militar, policial, de gobierno, para que se puedan tomar las decisiones de manera anticipada. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, en los motines de las cárceles? Nosotros únicamente llegábamos a reaccionar y a encontrar los muertos, cuando nosotros debemos tener un sistema de inteligencia, en este caso hablemos del CIES, en donde le indiquen al presidente de la República qué es lo que va a pasar, cuál es el amotinamiento que va a haber, y las diferentes personas que indican esta información puedan dar una información certera, pero que también estén protegidos. Justamente este proyecto de ley viene a eso, ¿no? A darle estas herramientas necesarias para poder tomar las decisiones indicadas en los momentos precisos y oportunos, y podamos luchar de esta manera contra la inseguridad del país. Si no tenemos una inteligencia completamente articulada y no podemos anticiparnos a los grupos de delincuencia organizada, poco o nada se puede avanzar. Claro, sobre aquello no voy a profundizar porque imagínense, sería inoportuno que se den detalles de este proyecto de ley. Solo un poco teníamos la inquietud en torno a su criterio, y enhorabuena que técnicamente nos dé la primicia de que ya han enviado su propio proyecto de ley. No sé si se vayan a unificar criterios en torno a lo que ya se avanzó con el proyecto que envió en su momento el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Hay algo sobre eso, asambleísta, o no? Sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho es hacer un solo proyecto de ley con los proyectos ingresados en el Pleno de la Asamblea Nacional en la Comisión. Hemos rescatado el articulado que corresponde a lo que esté conectado a la realidad. Vivimos en un conflicto armado interno, necesitamos un marco normativo que esté de acuerdo a la realidad de hoy. Nosotros como país debemos adaptarnos al enemigo, en este caso el narcotráfico, que como sabemos es un crimen transnacional que conlleva diferentes delitos como la extorsión, el sicariato y en fin, los demás delitos que nosotros vemos que ahora aquejan a nuestro país. Lo que hemos hecho es mirar todas estas iniciativas que estaban ingresadas en la Comisión de Seguridad, y de igual manera, ¿no? Como se trabaja en cualquier comisión, se trabaja con la sociedad civil, con los expertos. Hemos tenido un debate bastante amplio de este proyecto de ley y esperamos ya poder debatirlo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bien, lo segundo, la famosa y tan cacareada depuración policial que estuvo en el discurso del actual comandante general de la policía, el señor general Pablo Dávila. Él estuvo hace poco al frente del Comando Zonal 8, que está conformado por Guayaquil, Durán y San Borondón. Usted sabe que aquí se concentra todo el andamiaje y la operatividad criminal
De hecho, se han vuelto a disparar las cifras de las muertes violentas en la zona 8 en un 70 y hasta 80% hasta la fecha. Estamos apenas terminando mayo. Ya van más de 1.500 asesinatos y hay distritos específicos que son los más calientes, ¿no? Nueva Prosperina, Sur, Pascuales y demás. Hay que plantear también un mecanismo de autodepuración más sensato, o al menos que evidencie un cambio sustancial. ¿Por qué se lo planteo? Porque apenas ayer, seguramente usted vio la noticia, asambleísta Alarcón, se confirmó la participación de 3 policías activos en el envío de droga desde el Ecuador hacia Europa, un caso del año anterior, ¿ya? 165 kilos que fueron localizados por agentes antinarcóticos españoles en agosto del año pasado. ¿Qué sucedió? Hubo una interconexión entre ambas policías para dar con 13 sujetos, entre ellos 3 miembros de la Policía Nacional. Esto sin contar que, de acuerdo a la información que ha trascendido, tenían la colaboración de funcionarios de SENAE, de la aduana, porque esa droga salió camuflada, mimetizada en cajas de pitahaya desde el aeropuerto de Guayaquil. Así es. Correcto, y concuerdo con usted, pero no es solo en la Policía Nacional. Hemos podido ver que la infiltración del narcotráfico es a nivel institucional, es a nivel político, en las más altas esferas políticas. Recordemos que los casos Purga, Plaga, Metástasis, en donde claramente se ve cómo las mafias infiltraron en nuestras autoridades, en los sistemas de justicia, en donde el país más debe confiar, en donde las autoridades fueron inmersas en estos grupos de delincuencia organizada. No debe sorprendernos que lo mismo pase en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, y es una lucha con la que estamos luchando, no es una lucha en la que no es de un día para el otro. Por supuesto, debe haber una depuración, seguramente casa adentro habrá esa depuración. Todos sabemos que lastimosamente no se puede de un día para el otro dar una solución efectiva completamente y que podamos tener ya un resultado total. Es un trabajo que se lo va haciendo día a día, es un trabajo que se lo hace también con la cooperación internacional, y que el presidente ha sido muy enfático en esto, y nosotros también como bancada hemos respaldado cada una de las iniciativas que ha venido dando. Por ejemplo, la reforma al artículo 5 de la Constitución de la cooperación de bases militares en nuestro país, que también nos puede ayudar para que nosotros podamos salir de todas las redes de corrupción que lastimosamente ha afectado a diferentes instituciones. No me quisiera enfocar sobre las fuerzas del orden, porque no es un tema aislado, es un tema que lastimosamente vivimos como país, y por eso justamente el presidente ha declarado este conflicto armado interno. Sí, le doy un dato nomás, asambleísta, de pronto para sus apuntes y de cara a lo que se podría plantear en un futuro inmediato, porque claro, siendo esta una lucha anticriminal de largo aliento, el proyecto de ley hoy en ciernes, bajo el análisis del Parlamento, es la punta del ovillo, pues, ¿no? Entonces, le voy a dar un dato de el jefe de antinarcóticos acá en la zona 8, porque a propósito del caso que yo le expuse, le solicité a él el número de agentes que han sido involucrados en organizaciones criminales y que han terminado en prisión. Entonces, de acuerdo a lo que él nos confirmaba ayer, porque esto fue ayer en medio de esa conferencia de prensa, solo en la zona 8, solo a nivel nacional, tenemos 34 policías a nivel nacional, 34 policías involucrados, encharcados en delitos que van desde, no sé, asalto a mano armada, sicariato, extorsión, secuestro o envío de droga, como el caso que expusimos hace un momento. Y en la zona 8, esta que le hablaba hace un momento, Guayaquil, Durán y San Borondón, desde el 2024 hasta la fecha, ya van 10, ¿ya? Entonces, son estadísticas que hablan por sí solas, asambleísta, y por ende debe ser materia prima para el legislativo. Sí, claro que sí. Son datos que alarman, como a cualquier ciudadano, que la Policía Nacional, las fuerzas del orden están para protegernos, están para salvaguardar la vida de los ecuatorianos, no para estar en estos casos de corrupción que realmente, vuelvo a repetir, no es son casos puntuales. La mayoría de instituciones lamentablemente ha sido infiltrada por estos grupos de delincuencia organizada, que es contra lo que se está luchando y es contra que lastimosamente nuestro país ha tenido que vivir. Pero bueno, yo sí confío en que las fuerzas del orden tendrán su propio proceso de autodepuración,
Hay muchos cambios que hay que hacer de manera estructural, no solo en esta institución, en muchas de las instituciones que habrá que trabajar, porque muchas de ellas han sido perpetradas por el narcotráfico, por el dinero fácil, por la corrupción, y en este caso es una lucha constante que se tiene que hacer, y bueno, también nosotros estamos dispuestos aquí como comisión a recibir cualquier tipo de iniciativa que venga a beneficiar la seguridad nacional y sobre todo a fortalecer las fuerzas del orden. Inés Alarcón es la presidenta de la Comisión de Soberanía y también de Seguridad de la Asamblea Nacional. ¿Más inquietudes? Sí, asambleísta, tenía un par de inquietudes más. Una que tiene que ver con el tema de la propuesta de reforzar la UAFE y justamente el tema del lavado de activos. ¿Qué van a legislar en ese sentido? Porque obviamente lo que se plantea es que el dinero no se mueve solo, porque hay dinero que se lava, y justamente qué mecanismos van a aplicar para que se controle eso, para reforzar la unidad de análisis financiero y todo lo que tiene que ver con el dinero sucio. Mire, aquí hay que ser claros, ¿no? La economía criminal opera de forma paralela a la economía formal y utiliza mecanismos de lavado de activos financieramente, son ilícitos completamente, ¿no? El comercio informal, las estructuras empresariales legales para integrar recursos de origen legal, incluso hasta la producción nacional. ¿Y esto qué hace? Que afecte a la gobernanza, a la seguridad y al desarrollo económico del país. Por eso es importante recalcar que dentro de este proyecto de ley se dé a las atribuciones a la UAFE que se le permita que en el marco de este conflicto armado interno priorice la detención de operaciones vinculadas a actividades financieras ilícitas relacionadas con los grupos de delincuencia organizada. Entonces, cuando tienen esta prioridad para detener las operaciones vinculadas a actividades financieras, la UAFE puede actuar más rápido, y lo que se está buscando con este proyecto de ley es darle esa celeridad para cuando encuentran en delito flagrante ese tipo de accionarios. Y por eso es importante darle esta institucionalidad y forzar y darle el fortalecimiento a la UAFE, por ejemplo, ¿no? Y así a las diferentes instituciones para que tengan las herramientas necesarias y puedan actuar en el momento, porque lo que está pasando es que como no se puede actuar en el momento, cuando se esperan varios procedimientos, caemos de nuevo en la lógica de la impunidad, y eso es lo que ya no podemos seguir permitiendo, y esta lucha contra el crimen y la delincuencia organizada, nosotros tenemos que darle las herramientas necesarias a las fuerzas del orden, a las diferentes instituciones, y la ciudadanía también ser parte corresponsal en esta lucha interna. ¿Y qué pasa con esa ayuda internacional también que se había planteado en su momento? Meses atrás se había indicado también que se buscaba ayuda internacional para combatir estos grupos de delincuencia organizada, porque este no es un tema solo de Ecuador, este es un tema mundial, no, ni siquiera regional, es un tema mundial, luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra las redes que tienen armadas a nivel mundial. ¿Cuál es la propuesta en este sentido también? La posibilidad de que hayan gobiernos internacionales, algún tipo de acuerdos, convenios que se puedan legislar para que se permita también ese apoyo internacional que se necesita, porque solos definitivamente no podemos. No, claro, y de hecho nosotros en la Comisión de Seguridad tuvimos la visita del embajador de Italia, donde él fue claro al indicarnos, ¿no?, que el 70% de la cocaína del mundo sale del Ecuador. Por tanto, no es un problema solo de nuestro país, tiene corresponsabilidad a las diferentes partes del mundo, y por eso es importante esta cooperación internacional. Estamos recibiendo cooperación internacional de diferentes países, entre ellos de Italia, también hemos recibido de Israel, diferente cooperación internacional en tecnología, en capacitación también. Pero también aquí es importante no hacer una legislación comparada. ¿Qué le sirvió a Italia? Por supuesto que no vivimos las mismas realidades, pero sí podemos tener una legislación que nos permita avanzar. Y parte de esa legislación comparada que hoy podemos ver en este proyecto de ley que el presidente envía en calidad de urgente económica, es parte de lo que también se puede tomar de diferentes países que ya han tenido esta lucha contra el narcotráfico. Ejemplo de ello Italia, El Salvador también. Y podemos ver que esta celeridad que se le da a ciertos procedimientos, en este caso, han resultado beneficiosos. Y nosotros también como país, y teniendo una lucha frontal contra la delincuencia organizada, debemos seguir marcos normativos que nos permitan ser más fuertes y más rígidos ante el conflicto armado interno. Sebastián. Gracias, Leonidas. Y yo tengo una última cuestión sobre el tema aduanero, teniendo en cuenta todos los problemas que tiene la aduana, tanto lo que mencionaba Jorge, como fruta ecuatoriana, tanto banano, pitahaya, llega a Europa con cajas de droga exportadas. Somos exportadores de cocaína. El presidente Noboa ha presentado la idea de una ley sobre tecnologías aduaneras y quieren contratar a la empresa Palantir
Mi pregunta va a esta empresa tecnológica y control de inteligencia artificial. ¿De qué manera esta empresa puede ser un instrumento beneficioso para poder chequear todas las aduanas, en el sentido de que digamos, que se incaute la droga necesaria, saber qué sale de los puertos, qué llega, el transporte, todo el proceso aduanero, cómo podemos tener el control de aquello? Bueno, y que es importante puntualizar, ¿no?, que en estos tiempos de crisis necesitamos leyes que actúen. Y hay iniciativas que deben priorizar lo urgente y lo necesario, en este caso la lucha contra el narcotráfico, y de ahí yo le puedo garantizar que todas estas iniciativas del presidente de la República y las empresas que se pudiesen contratar para realizar diferentes procesos, en este caso, tenemos de aliada la tecnología, y justamente por eso es importante la cooperación internacional, ¿no? La tecnología que no puede quedar de lado y que hoy en un mundo tan interconectado se necesita. Es por eso que cualquier iniciativa que el presidente de la República nos envíe como urgente económico, y en este caso para luchar contra la droga que sale de nuestro país, que es un porcentaje demasiado alto, lo acabé de decir, el 70% de la cocaína en el mundo sale de nuestro país. Entonces es una lucha que la debemos de llevar, pero sí a través de marcos normativos bastante rígidos y fuertes, y teniendo de nuestro lado la cooperación internacional y en este lado la tecnología también. Sí. Como usted menciona, es importante la tecnología, la cooperación eficaz de manera internacional hacia nosotros y todas las acciones que el gobierno puede tomar hacia este asunto. Pero ¿qué hay de las entidades que tienen gente corrompida? Hemos visto casos donde gente de la UAFE, los que tienen que controlar el lavado de activos, eran partícipes del mismo. Vemos la Policía Nacional, quienes son los encargados de protegernos, pero se han visto inviscuados en delitos, tanto como extorsiones, tanto cruce de dinero. ¿Cómo podemos salir adelante en esta guerra si nuestras instituciones que están para protegernos están del lado contrario? Bueno, personas de las instituciones. Es claro que estos grupos de delincuencia organizada han socavado la institucionalidad, no solo de la UAFE, no solo la Policía Nacional, y lo dije hace un momento, pudimos ver a las élites políticas inmiscuidas en las mafias que son completamente estructurales, que están completamente organizadas y saben cómo manejar, cómo corromper, y es una lucha que se lleva a diario. Y esto no es un tema coyuntural, esto es el resultado de años de permisividad institucional, de abandono territorial y de pactos tácitos con las mafias. Es el resultado de lo que hoy vive nuestro país, cuando se ha socavado la institucionalidad, en este caso de las fuerzas del orden, cuando podemos ver que los mismos policías están inmiscuidos, los mismos señores de la UAFE están inmiscuidos, cuando podemos ver que un presidente de la Judicatura está preso justamente cumpliendo una condena por casos de corrupción, por casos de mafia. Entonces ahí nos podemos dar cuenta hasta dónde ha llegado nuestro país, hasta dónde estamos llegando con esta infiltración del narcotráfico en las mafias, en las diferentes autoridades. Es lo que queremos cambiar, es para lo que estamos aquí, y es el presidente quien envía un proyecto de ley bastante fuerte y rígido contra estas economías criminales. Sin dinero no hay el crimen organizado, porque estas cadenas de valor se manejan con ese dinero ilícito. Sin dinero no hay sicariatos, sin dinero no hay la gente que paga esta cadena de valor para hacerle daño a nuestros ecuatorianos y no dejarnos avanzar y darnos esta inseguridad con la que lastimosamente hemos tenido que vivir. Y lo que usted menciona es cierto, como se menciona, digamos, comúnmente, follow the money. Si uno llega hacia donde fue la transacción ilícita, puede llegar y golpear al delito. Es importante lo que usted menciona, cualquier ley que sea necesaria para atacar el crimen organizado. Esto es una guerra que tiene todo el país pendiente hacia todas estas bandas, grupos criminales que ya han sido catalogados como terroristas de parte del gobierno nacional, y cómo podemos, dentro de las instituciones financieras, atacar, porque vimos el caso, Jorge, donde habían niños con millones de dólares en su cuenta. Entonces, ¿quién se encarga de regular eso? ¿Quién se encarga de atacar a estas economías criminales? Y la pregunta es, ¿qué puede desde usted, desde la Asamblea Nacional, aprobar, fomentar para atacar a estas instituciones financieras donde hay delitos de lavado de activos? Bueno, iniciar con aprobar este proyecto de ley, yo creo que es bastante darle un marco normativo importante a esta lucha que llevamos contra los grupos de delincuencia organizada.
Es lastimosamente, hoy vivimos este conflicto armado interno justamente porque la estructura financiera de ellos es incuantificable para nosotros. No, ni siquiera sabemos a qué enemigo nos estamos enfrentando económicamente. Por ello es importante que las instituciones estén fortalecidas, que las fuerzas del orden se sientan respaldadas y como ciudadanos tengamos esta corresponsabilidad. Son las 18:36. Me parece que tenemos problemas con su señal de streaming, asambleísta. Déjenme confirmar con Sí, se quedó la imagen congelada. ¿Usted nos escucha? Yo les escucho, sí. Ya. Sí. Ok, bueno, le escuchamos, pero su imagen está congelada. No importa. Lo importante es mantener el hilo conductor de este diálogo. Para concluir, la del estribo, asambleísta. ¿Será necesaria o no finalmente una Asamblea Nacional Constituyente? Porque lo que hoy tiene el gobierno es una mayoría absoluta, ¿ya? 77 votos, ahora que son 151 parlamentarios, pero eso solo permite hacer cambios parciales a la Constitución. Si ustedes buscan una enmienda, necesitan subir esa votación a 101 voluntades, ¿ya? Y le consulto, ¿de qué va a depender decantarse finalmente por una consulta popular para convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Quizás lo que suceda con estos primeros proyectos de ley, para acabar con las economías criminales, el siguiente para la optimización de la gestión pública y el sistema de contratación en el Estado. ¿De qué va a depender? Bueno, es importante agotar los recursos, ¿no? Como por ejemplo las reformas constitucionales, como lo ha hecho el presidente de la República al cambiar el artículo 110, 111 o el artículo 5 de la Constitución. Va a depender mucho de cuál sea la votación que se lleven a cabo cuando ya estemos en informe de segundo debate de cada uno de ellos, para ver cuál es la voluntad política de las bancadas, cuál es la voluntad política de los legisladores. Cuando hablamos de reformar los artículos de la Constitución, tenemos que darnos cuenta que se está priorizando temas de vital importancia, como por ejemplo temas de la seguridad nacional. Habría que ver cuál es la voluntad política de cada una de las bancadas. El presidente siempre va a agotar todos los recursos que estén a mano para hacerlo de una manera célere, de una manera rápida, donde se pueda tener los resultados en el menor tiempo posible. El presidente es un presidente que optimiza los recursos que hay. La constituyente nos llevaría mucho tiempo. Los ecuatorianos quieren salir a trabajar, los ecuatorianos quieren salir al parque con sus hijos, los ecuatorianos quieren paz, tranquilidad y seguridad. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde desde el legislativo y lo que le corresponde a través del ejecutivo también al presidente de la República. Por eso es importante que los ecuatorianos estén pendientes de lo que ocurre en la Asamblea Nacional y que puedan palpar cuál es la voluntad política y el conocimiento de territorio y cuál es la agenda que se maneja. ¿Me manejo por la agenda partidista, personal, para beneficiar a mis líderes, o me manejo por la agenda de Ecuador, por la agenda de los ecuatorianos? ¿Qué necesitan los ecuatorianos? Seguridad. Entonces vamos a enfocarnos en trabajar en leyes y marcos normativos que le den seguridad a los ecuatorianos. Sí, asambleísta, los ecuatorianos necesitamos seguridad, pero el gobierno con su bloque de ADN y aliados también subir el número de votos, ¿no? Para conseguir una mayoría consolidada. Después de Barzola, ¿podría seguirle Sergio Peña y un grupo más o no? ¿Cómo va eso? Bueno, tenemos entendido que después de la expulsión se han declarado independientes. Nosotros vemos con buenos ojos que hayan asambleístas que no se pongan por oponerse, sino más bien que debatan, den una crítica constructiva al proyecto de ley, ingresen observaciones y si esas observaciones están dentro del proyecto de ley, sean tomadas en cuenta. Para eso estamos, para debatir, para disentir, y bueno, nosotros vemos con buenos ojos que haya legisladores que sean parte de la oposición, pero una oposición sana, crítica. Dentro de un Estado democrático la oposición es parte fundamental, pero una oposición que venga a dar sus puntos de crítica enfocados al bienestar de los ecuatorianos, que es para lo que estamos en la Asamblea Nacional. Esperamos que estos asambleístas independientes se sigan manteniendo en la línea de legislar a favor de los ecuatorianos y legislar también por sus provincias y por los ecuatorianos que votaron por ellos y hoy son representantes. Agradecemos la comparecencia de Inés Alarcón. Ella es presidenta de la Comisión de Soberanía y de Seguridad de la Asamblea Nacional. Su imagen se quedó congelada, pero no su criterio. Enhorabuena. Un fuerte abrazo, asambleísta. Muchas gracias.
Igual. Un abrazo fuerte, gracias. Sí. Un abrazo para usted. Son las 18 horas con 40 minutos. Wendy Quinde en este viernes que ya cuenta los minutos. Wendy, como Escobar también, ¿ah? Ya se quiere ir a la casa. Dele, Wendy. Sobre todo, mi querido Jorgito, el tránsito, la congestión vehicular en algunos sectores de la ciudad se va a nutrir.